y todos por estar aquí en la formación esta tarde para hablar de inteligencia artificial. Todos tenemos incertidumbres y incógnitas sobre esta avance de la tecnología, ¿no? Llamada la cuarta revolución industrial. Nada, por mi parte, presentaros brevemente a nuestros ponentes de hoy, a los que quiero agradecer su presencia y su tiempo. Sé que son personas con agendas muy complicadas, pero bueno, la idea era crear estos espacios de encuentro donde podamos debatir, ¿no?, de forma sosegada sobre la inteligencia artificial y el impacto que está teniendo ahora mismo en la sociedad. Me gustaría hacer mención al espacio, por si no lo conocen, el espacio donde estamos está en la biblioteca personal de Ortega y Gasset. Esos son los libros que reunió en vida, cerca de 13.000 volúmenes, y bueno, pues espero que sea también de inspiración para la charla de hoy. No me voy a enrollar mucho, quiero rápidamente dar la palabra porque creo que hay muchas cosas que abordar hoy en la charla de hoy. Tengo a mi derecha a Margarita Villegas. Ella es experta en estrategia empresarial y transformación digital, es consultora de empresas, ¿no?, para todo el proceso de transformación digital, inteligencia artificial y también temas de liderazgo. Es un currículo bastante extenso y bueno, no quiero tampoco extenderme demasiado. También es directora del Board Director Leadership, ¿no? Vamos a explicar sobre qué hacéis ahí, que es muy interesante. Luego tenemos a Enrique Cenizo. Bueno, para que ubiquemos. Sí, es experto en inteligencia artificial, es, digamos, dentro de Google, y bueno, y tiene una amplia experiencia también en otras empresas como Oracle, como SAP y Gartner, que son las que yo te he podido un poco cotillar. Luego Jesús Hijas está aquí con nosotros en la derecha, al lado de Margarita. Es experto en liderazgo humano, es muy importante, el liderazgo humano en entornos de inteligencia artificial, ¿verdad? No solamente son máquinas, son las personas que participan y son protagonistas de la transformación digital. Y además es formador, es muy conocido, conferenciante, mentor, ¿no? Y bueno, pues y consultor también de liderazgo. Lo que su función es acompañar a muchos equipos directivos pues a emprender, a transformarse y a adoptar, digamos, la inteligencia artificial, ¿no? Y luego, por último, y no menos importante, ¿verdad?, David Roldán es ingeniero informático, es profesor de la Universidad Politécnica de Valencia, pero también es profesor e investigador de un think tank que se llama Valdrive, que es una fundación situada en la ciudad de Valencia, que pues trabaja para realizar investigaciones y también divulgación en el entorno de la inteligencia artificial. Es una fundación con la que tenemos un acuerdo recientemente con la fundación, en la que pensamos que ese acuerdo tiene que permitir crear estos espacios de diálogo y de conversación en torno a esta tecnología. Además, bueno, esto me lo tienes que explicar porque sé que es un think tank que se llama IWI-P4 ya. Entonces, bueno, lo más importante de este think tank es que estás asesorándoles, ¿no?, en todo lo que tiene que ver con resolver casos de uso de diversidad e inclusión. Diversidad e inclusión en temas de inteligencia artificial. IWI4AJ. Ya sabéis que la inteligencia artificial, uno de los problemas que está teniendo es el sesgo, ¿no? Entonces, bueno, eso lo vamos a abordar. Yo, sin más dilación, agradeceros vuestra presencia hoy aquí en la fundación. Se va a grabar, luego haremos uso de esta grabación para todos los contenidos de la fundación, y gracias a todos por participar. Intentamos que sea un diálogo abierto. Si tienen dudas, al final Margarita les dará paso al turno de preguntas, así ya podemos conversar entre todos. ¿De acuerdo? Pues muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Es un placer estar aquí y compartir con ustedes un ratito que seguramente será extraordinariamente interesante con todas las personas que nos acompañan hoy. Me gustaría dar una serie de rasgos personales de cada uno de ellos para dejar la pregunta flotando en el aire de si la IA sería capaz de reproducir estos elementos personales. Déjenme que empiece por Enrique. Enrique tiene un profundo compromiso con todo lo que acomete y un grandísimo conocimiento en todo lo que hace. A tenor de la gente que ha trabajado con él, y esto está descrito en todas las recomendaciones que tiene en LinkedIn, si algo no sabe, se lo estudia y en un día lo tiene resuelto. Ahí lo tenemos. Yo diría que Enrique es un generador de soluciones. Sigo con David.
Yo me emociono rápido, a ver. Pues, empieza a llorar. Por encima de todo, es una grandísima persona. Ya empiezo a llorar. Y un gran profesional. Muy querido por todos aquellos que tienen la suerte de encontrar en su camino. Yo diría que David, después de estudiarme todo lo que ha hecho, es una persona que tiende puentes. Espera. Jesús. Deja huella en los afortunados a los que hace mentoría, por su empuje y por sus recomendaciones, que muchos, y vuelvo a insistir que aquí hay prueba escrita, no llegan a olvidar y se lo agradecen incluso públicamente. Está tan cerca de las personas que para él lo más importante es el liderazgo. Y yo diría que Jesús lidera con el ejemplo. Dicho esto, vuelvo al principio. ¿La IA podría reproducir estas personas? Luego nos contestarán ellos y lo dejamos para aquí. Os quería empezar haciendo una pregunta. Vosotros sois expertos en IA, cada uno tenéis vuestras materias, unos más pensados en personas, uno más en grandes empresas desde Google, en grandes procesos, otros más en temas más de negocio y cómo le impacta la IA al negocio actual. ¿Qué creéis que podemos esperar una mayor transformación con la IA? ¿En las personas, en los skills de estas personas, en los modelos de liderazgo, en procesos? En el hombre aumentado, es decir, eso que siempre se lleva hablando desde hace años del hombre aumentado, hombre barra mujer, aumentado, en modelos de negocio nuevos que van a surgir. Es una pregunta para los tres, que sí. ¿No te importa, Jesús? ¿Ya que estás a mi derecha? Venga, pues hablo yo. Bueno, muchas gracias, Marta, por las introducciones. Yo, sin duda, en las personas, es la respuesta que doy. Yo me has dado un poco también la etiqueta de liderazgo humano y de defensa de la persona y tal, pero bueno, aquí delante tienes tres ingenieros, o sea, los tres somos tecnológicos. Tenéis enfrente 3 a 4 tecnólogos, que yo creo que los 4 pues trabajamos con personas al final, y a mí es lo que me ha enseñado la tecnología. Uno de los aprendizajes más grandes que saco de la carrera es que hay que aprender continuamente. ¿Y el impacto de la IA en las personas para ti cuál es? ¿O tendrías que definir una sola palabra? Bueno, aprendizaje. Aprendizaje. Sí, o sea, el que tienen que aprender. Tenemos que aprendernos todos y ponernos pilas. Si dejamos de aprender, la tecnología nos va a rebasar muy rápido, pero es que esta tecnología tiene en su definición, el aprendizaje automático. Entonces, bueno, pues por ahí viene, ¿no? El aprendizaje para mí es una actitud, y de ahí una actitud humana, y de ahí surge un poco todo. Pues yo estoy de acuerdo con Jesús, que además es mi mentor y corroboro cada una de las cosas que has dicho. Bueno, estoy de acuerdo con él, voy a añadir una cosa más, ¿no? Yo creo que la inteligencia artificial pues nos pone delante de la mirada, de la cara, pues algunos comportamientos que hasta ahora como sociedad hemos tenido, que son pues el machismo, la violencia, la xenofobia, todas las cosas que ahora llamamos sesgo, pues son problemas que afloran. La inteligencia artificial nos los pone delante, ¿no? Entonces, yo creo que tenemos ahora la responsabilidad y la posibilidad de hacer una sociedad mejor, porque somos conscientes de eso, nos lo dice ella, y nos empeñamos en llamarle sesgo, intentar paliar con, voy a decir algoritmos, aunque no es exactamente eso, ¿no? Pero con correcciones sobre esos datos, que es como si miráramos hacia otro lado, cuando en realidad lo que tenemos que hacer ahora es pues tomar las riendas de nuestra sociedad, intentar cambiar desde aquí, cada uno de nosotros, desde la sensibilidad que puede, el eliminar esos comportamientos machistas, xenófobos, racistas, etcétera, etcétera, para que mañana pues no tengamos ese problema de sesgo, porque ya no estarán esos comportamientos en la sociedad, ya no formarán parte de nuestra historia como sociedad, y eso es lo que la IA, es la manera en que la IA nos va a impulsar a hacer una sociedad mejor, un mundo mejor en el que todos seamos más felices.
Yo creo que soy el único que sigue siendo ingeniero. No, a ver, yo creo que las personas tenemos esa capacidad de adaptarnos a los cambios sin ni siquiera darnos cuenta. Si yo echo la vista atrás, desde que yo nací, yo no tenía móviles cuando nací y yo los tengo ahora en mi vida, ni siquiera pienso cuando los dejé de tener o cuando los empecé a usar. Y al final creo que con la IA nos va a pasar, ahora lo vemos como novedad, pero que es algo que de manera natural iremos metiendo en nuestro modo de vida, donde creo que el impacto va a ser más grande, pero esto es por lo que yo veo, es en las propias compañías y la manera en la que las compañías se comunican con los clientes y hacen negocios y incluso los modelos de negocio. Porque las compañías no están preparadas para cambiar igual de rápido que las personas y adaptarse igual de rápido que las personas. Y ahí es donde creo que hay un reto grandísimo, porque les va a llegar, quieran o no quieran, y va a haber algunas compañías que tienen menos herencia o menos pozo y tienen más capacidad para adaptarse a los cambios, como las nativas digitales, o compañías con mentalidad donde el líder es capaz de influir en su equipo y que todos le sigan, y va a haber otras que pues cuestan. Muchas gracias. Entonces, liderazgo, modificación de sesgos desde el primer momento sin esperar a que venga la IA y que intentemos ajustar los sesgos, y una transformación de los modelos de negocio. Son los grandes temas que salen de lo que veis, el mayor impacto que veis vosotros ahora mismo. Muchas gracias. Más preguntillas. Enrique, vamos a empezar contigo ahora. Trabajas en Google, que hace unos meses, ya parece que fue hace mogollón, pero hace relativamente poco, sacó Gemini, que compite con ChatGPT, que tiene OpenAI, que con Bard, que también está con OpenAI, etcétera, etcétera. ¿Qué aporta? ¿Por qué estáis todos en esta carrera, que parece una carrera armamentística, pero una carrera de la IA, buscando siempre más? ¿No nos podíamos conformar con el pegar? Sí, a ver, en el caso de Google coincide que por el tipo de servicios que ofrece, al final si sois usuarios de Gmail, de YouTube, de Google Maps, por el tipo de servicios que ofrece, la inteligencia artificial era la única manera en la que tenía la compañía de personalizar la experiencia de todos los usuarios de manera que escalase, porque más o menos para que os hagáis una idea, estas aplicaciones las usan 2.000 millones de usuarios al día. Entonces al final era muy complicado y no les quedó más remedio que invertir ahí. Comentas otros players, al final todo nace de un paper que lanzó Google hace muchos años que se llama Transformers, de ahí nacen todos los modelos después. El enfoque que trata de hacer Google suele ser diferente, ¿vale? Luego desde fuera igual se ve distinto, pero tratamos de enfocarlo desde un punto de vista de una plataforma donde puedas usar tanto los modelos que ofrece Google como los que no son de Google, y que lo puedas utilizar para distintos casos de uso, como hemos comentado, tanto para productividad como para cosas más avanzadas. Otras compañías lo que tratan es de que uses su modelo con un modelo más enfocado a lo que llamamos vendor locking, de que se quede todo en una sola solución, ¿vale? Son menos abiertos. Eso yo creo que son las principales diferencias. Y la otra que está empujando Google es la de multimodalidad, que eso oiréis mucho ahora lo de multimodal, lo de que pueda alimentarle vídeo, audio, etcétera. Al final el objetivo, y yo creo que también viene de la herencia de nuestras necesidades personales como compañía, que es YouTube, etcétera, es que seamos capaces de interactuar como una persona, y una persona no percibe solo texto, percibe imagen, percibe audio, percibe más cosas. Entonces, esos son un poco los motivos por los que estamos siguiendo este tipo de enfoque. Déjame que meta el dedo en la llaga. Sí, dale. Porque esto que comentas lo hace también en OpenAI. Bueno, la parte de multimodalidad todavía los de su vídeo, ¿no? Sí, siempre empiezas con una entrada en texto que hace vídeo, imágenes, etcétera. No le puedes meter un vídeo y que te conteste cosas sobre el vídeo. Está ahí, tiene que salir ahora. Y luego hay una parte que es la ventana de contexto, es que ahí no quería entrar por si acaso igual los pierdo, pero bueno, la ventana de contexto es cuánta capacidad de información es capaz de entrar en el modelo y sobre ella trabajar para responder, ¿vale? Cuando decimos que la inteligencia artificial tiene sesgos o tiene alucinaciones es porque a veces no tiene la información necesaria para dar una respuesta adecuada. El tener una ventana de contexto mayor precisamente lo que permite es darle un contexto suficientemente grande al modelo para que sin necesidad de entrenarlo de sobremanera te dé las respuestas que necesitas. ¿Vale? Y eso es un poco la estrategia. Si miráis los modelos de ChatGPT, pues permiten una entrada de 128.000 tokens, que básicamente en palabras yo creo que sería más o menos unas 100.000 palabras o algo así, yo creo que será más o menos, y nuestros modelos permiten hasta 2 millones de tokens, ¿vale? Un por 20. Eso es lo que hay hoy, más o menos. Luego te preguntaré sobre la monetización. Vale. Tú pensabas que venías a una mesa relajada.
Se viene a opinar. Jesús, tú lideras el movimiento Actitud Emprendedora. ¿Qué le aporta un movimiento de este tipo emprendedor, donde tampoco hay mucho donde poder invertir y donde cuesta que las cosas salgan adelante? ¿Qué le aporta la IA? ¿Qué le aporta la IA a este movimiento tuyo que lideras? Vale, a ver, Movimiento Actitud Emprendedora es una comunidad en la que pues hay mentes inquietas, como David, por ejemplo, o como Ainhoa, que está ahí. Y que, o sea, es un proyecto que nace de mi, bueno, pues de mi inquietud y de pensar. Yo pienso que la actitud emprendedora es una de esas habilidades humanas que nos va a diferenciar en la era de la inteligencia artificial, porque la actitud emprendedora son pues una serie de aptitudes y también actitudes para trabajes donde trabajes. Da igual si eres autónomo, da igual si estás dentro de una empresa, da igual si estás en ambos, da igual si no estás en ninguno en un momento dado, pues defender unos principios y unos valores y un propósito, ¿no? Entonces, para mí la actitud emprendedora representa esos rasgos. Esa comunidad pues es digamos, un proyecto que quiere reunir a ese tipo de mentes inquietas con actitud emprendedora, trabaje donde trabaje. ¿Y qué le aporta la inteligencia artificial? Bueno, o sea, yo creo que en la concepción ya está ahí, porque para mí, o sea, actitud emprendedora nace de venir de hablar de liderazgo humano desde hace bastantes años ya, 2015-2016, publico los primeros artículos en LinkedIn. Mi primer libro, que se llama Unleadership, se subtitula Hacia un liderazgo más humano en tiempos de inteligencia artificial, es del año 2018. Ahí no habla mucha gente de inteligencia artificial. Google sí, porque compró DeepMind en 2012, lo que pasa es que lo tenía bien escondido, y ChatGPT siempre se le adelantan en la contraprogramación, los de OpenAI. Pero es verdad que en 2018 no había mucha gente hablando de inteligencia. Microsoft también estaba metido en esa pequeña operación. Sí. Y he perdido el hilo. ¿Perdón? No, tranquilo, ha sido cosa mía. Y entonces, estabas pues escribiendo, de ahí sale un poco todo, ¿no? 2018. 2018 con el primer libro, ordeno un poco las ideas con ese foco, ¿no? Porque también ese subtítulo para mí es una manera de dar salida a un poco mi territorio temático. Siempre digo que tiene tres pilares: la tecnología, que es mi formación; el negocio, que es mi dedicación. Al final de esos 15, 16, 17 años de trabajo hasta que escribí el libro, pues he trabajado en negocio desde distintas perspectivas; y luego el humanismo, que ha sido mi vocación. Siempre cuento que yo estudié ingeniería porque era buen estudiante, me daba la nota, pero quería hacer psicología realmente, y mi madre, que es psicóloga, me lo quitó de la cabeza. Pero yo he tendido a ello, ¿no? Y al final he acabado trabajando con personas porque era mi vocación, ¿no? Y dentro de personas, pues habilidades humanas como la creatividad, la comunicación, la actitud emprendedora y unas cuantas más. Entonces, eso da el contexto para cerrar un poco la respuesta a tu pregunta, que es ¿qué le aporta la IA al movimiento Actitud Emprendedora? Yo creo que es un contraste fundacional. Al final es un grupo de personas en tiempos de inteligencia artificial. Y ahora que ha explotado la inteligencia artificial, pues gracias a la inteligencia artificial generativa en todo el mundo, pues lo tenemos mucho más tangible para hacer cosas. Y al final esas cosas, para mí, empoderan al ser humano. La gente que todavía no se ha enterado de qué va esta revolución está en la comparativa, ¿no? Inteligencia humana versus inteligencia artificial. ¿Somos más, somos menos, somos iguales? Pues no, somos aumentados, somos empoderados. Eso sí, depende de ti, depende de que hagas un camino de valentía primero, de aprender, de pegarte, porque esto no es... No se aprende con una pastillita. Claro, exactamente. Y ahí está el actitud emprendedora también. O sea que yo creo que está bastante relacionado. Muy interesante. Pero ¿me dejas? Que te voy a lanzar una pregunta. Por supuesto. Voy a lanzar una reflexión, te la voy a dejar ahí para que entres, ¿no? ¿Y qué le aporta el movimiento a la IA? Pues yo creo que lo que le aporta es una visión ecosistémica. Yo tengo, bueno, los que me conocen lo sabéis, yo tengo una visión ecosistémica de la vida. Aquí estamos todos para hacer una sociedad mejor, para ayudarnos los unos a los otros. Y yo creo que eso, por lo menos eso es yo, lo que he encontrado en el movimiento, ¿no? Un grupo de personas que se sostienen y se apoyan en ese proceso de emprendimiento interior-exterior, en ese proceso el camino que tiene que seguir cada uno para su realización personal, que es al final a donde te lleva el emprendimiento. Se trata de que tú acabes haciendo algo que esté alineado con tu propósito de vida, porque si no, no puedes ser feliz. Yo he encontrado que eso es lo que él y cada uno de los que estamos en el movimiento hemos sabido, él ha sabido sembrar y nosotros sobre esa semilla hemos sabido construir. Yo creo que es un ejemplo de el poder del ser humano sobre la tecnología. Al final la tecnología no es nada más que una herramienta
¿Para qué? Pues como cualquier otra herramienta, para hacernos la vida más sencilla de alguna de las maneras, porque al final para eso la inventamos. Yo me gusta decir que la inteligencia artificial genera, pero no crea, crea el ser humano. Ay, es un gran debate, dejármelo para que Venga, vale. no me boicoteéis. Hackeo puro. Tú, David, te has dedicado muchos años a la arquitectura de soluciones. Sí. Brevemente. Es difícil, eso mucho pedirme, ¿eh? Ya lo sé. Brevemente. ¿Cómo está afectando? O tú como arquitecto de soluciones construyes de manera distinta, con IA, o si tienes IA o no tienes IA. O digamos que ahora casi todo está permeado por la IA, construyes de manera diferente y ahora ¿cómo estás construyendo? Pues mira, yo creo que esto es un debate que tengo muchas veces con mis alumnos, ¿no? en la universidad. Yo creo que tradicionalmente, cuando tú aprendes a hacer cosas, como es el diseño de una arquitectura, pero como también pues, resolver un problema de matemáticas o de lo que sea, tendemos a orientarnos al saber hacer, ¿no? Que es, pues yo sé resolver un sistema de ecuaciones, yo sé fabricar una silla, yo sé... Nos quedamos con eso, ¿no? Pues yo ya sé resolver el problema, pues ya está, y no intento ir más allá. Y eso nos hace prescindibles, porque precisamente eso es lo que puede hacer una inteligencia artificial. La inteligencia artificial sabe hacer. Entonces, ¿qué me permite? Pues me permite el poder aprender a hacer eso, ahora te explicaré por qué, pero liberarme de esa tarea tan repetitiva como es fabricar una silla o resolver un problema. ¿Y a qué me dedico? Aquí es donde tienes que correr, como decía él, donde tienes que salir de tu zona de confort, donde tienes que empujar a aprender, porque desde esa comprensión profunda del saber hacer nace la innovación y la creatividad, porque solo desde esa comprensión profunda de qué es lo que va más allá de ese algoritmo, te planteas ostras, ¿y si esto lo hago así? Y eso es lo que acelera la innovación. Y yo creo que ese es donde está el poder del ser humano hoy, el que nosotros estamos más allá. Respondiendo a tu pregunta sobre la resolución de arquitecturas, pues a mí me permite, por ejemplo, hacer predicciones de cuál va a ser la evolución de esa arquitectura o de esa solución a lo largo del tiempo. Y eso me permite anticipar problemas que de otra manera pues no podía anticipar, o podía anticipar solamente basada en mi experiencia, pero mi experiencia como persona es muy limitada. Utilizando inteligencia artificial puedo, digamos, aprovecharme de la experiencia de millones de casos de uso como el que yo estoy diseñando. Y eso al final lo que te permite es que tu solución pues sea mucho más potente, mucho más contrastada, mucho más fiable. Por ejemplo, pongo un ejemplo, en medicina, ¿no? Pues imaginaros una aldea perdida en el medio de África que tiene que hacer un diagnóstico. El médico de allí está muy atado, no tiene muchas posibilidades de comunicación. Si utilizando inteligencia artificial, pues puede aprovecharse de todo el know-how y toda esa base de datos de conocimiento que hay en todo el mundo. El diagnóstico va a ser mucho más preciso. Entonces, si es una enfermedad de vida o muerte, ¿qué preferís? ¿Precisión? Esa es la potencia de la inteligencia artificial en ese tipo de diseño de soluciones. Tomando tu último punto, está claro que la inteligencia artificial ha permeado toda nuestra sociedad. Desde los temas de salud, seguramente habrán visto muchos el reloj, te van midiendo todos los parámetros de cómo estás en presión arterial, el ejercicio que has hecho, lo que has dormido, etcétera, etcétera. No dejan de ser más que datos y datos que nos permiten tomar decisiones sobre nuestra salud. Ahí lo tenemos claro. Los temas de educación, que decir de educación, tú vas aprendiendo y te van diciendo si ese alumno pues va a suspender matemáticas porque resulta que el último examen lo hizo mal y las 3 preguntas que ha hecho en clase pues no estaban muy acertadas. Y eso no te lo está diciendo un profesor, te lo está diciendo un sistema que recoge esa información, lo transforma en datos y con esos datos genera un pronóstico. Si nos vamos a la generativa con el ChatGPT que hablábamos antes, le hacemos preguntas y nos contesta. ¿Cuántos de ustedes han utilizado GPT? Pues unos cuantos, ¿no? Le hacemos preguntas. Y no es un poco vicio esto de GPT, no es un poco vicio, le empezamos a hacer ya preguntas de casi todo, que realmente se está transformando. Entonces, si ya la tenemos aquí y está totalmente imbuida en la sociedad, la pregunta sería ¿a qué retos nos enfrentamos con la IA? Entonces, me gustaría ver
Enrique, ¿qué opinas de la afirmación de Andrew Ng, que es el cofundador de Coursera? Coursera es esta empresa que hace los cursos online. Cuando declara que la IA tiene el poder de crear nuevas oportunidades laborales que ni siquiera podemos imaginar hoy en día. Yo en esa comparto 100% la reflexión. O sea, al final, no sé en qué trabajáis vosotros. Si pensáis que vuestro trabajo lo puede hacer un robot o una inteligencia artificial, pues deberíais estar pensando en buscar otro trabajo, porque lo va a poder hacer, seguramente. O sea, yo me acuerdo mucho ahora con esta parte de un refrán que decía mucho mi abuela, que la pobre ya no está con nosotros, pero decía siempre, si no aportas, aparta. ¿Vale? Pues entonces al final la IA es una tecnología que te va a permitir, como decíamos, empoderar, al final te va a poder permitir o te debería facilitar tu tarea diaria, te debería quitar tareas que son repetitivas y te debería poner el foco en las tareas que aportan valor. Y ahí es como decía, pues ¿qué va a provocar eso? Que transformas la manera de trabajar y tu trabajo diario, porque yo ahora mismo dedico mucho tiempo a cosas que me quitan valor y podría dedicárselo a otras cosas. Os voy a poner un ejemplo muy sencillo de un radiólogo, porque habéis dicho el de medicina. A día de hoy un radiólogo se dedica todo el día seguramente a analizar casos repetitivos de imágenes de tumores, de distintas enfermedades, en los que el 80-90% de las imágenes una inteligencia artificial te las va a diagnosticar con un 100% de éxito. Y luego tiene poco tiempo y poco tiempo de calidad para poderlo invertir en los 20 casos complicados que a veces dices, ha habido un fallo en el diagnóstico. Claro, ¿cómo no va a haber un fallo en el diagnóstico si la pobre mujer o el pobre hombre que está haciéndolo no tiene más horas en el día? Y además se tiene que formar y salen nuevas cosas y nuevas enfermedades que vamos descubriendo. Entonces al final vas a poder dedicar el tiempo de esta persona a estar mejor formado, más especializado en todas las cosas que no cubren. Estás cambiando completamente la manera de trabajar de una persona haciendo exactamente en teoría el mismo trabajo. Entonces, ¿cómo garantizamos la empleabilidad con el tema de la IA? Porque habrá cosas que desaparezcan. Tendremos más tiempo para otras cosas, pero aún así desaparecerán empleos. David, ¿cómo lo ves tú? Pues yo creo que ahí los profesores tenemos un reto. Esto yo he tenido muchas discusiones con mis compañeros por esto, ¿no? Hay gente que a lo mejor le quedan pues 10 años para jubilarse y piensa que para qué va a estudiar inteligencia artificial si no le va a tocar. Madre mía, ya te ha pasado por encima la ola. O sea que entonces yo creo que ahí tenemos un reto porque tendemos a preparar a nuestros alumnos para la sociedad en la que vivimos nosotros, cuando en realidad tendríamos que prepararlos para la sociedad en la que van a vivir. Claro, eso como profesores nos obliga a correr un poco más que ellos, a salir de nuestra zona de confort para ser capaces de absorber esos ciclos de innovación que cada vez son más cortos, que cada vez son más, ¿sabes? Es como estar nadando en el mar con una frecuencia de ola muy rápida, que tú levantas la cabeza, te viene una ola, y cuando has podido respirar, te viene otra ola y te pegas otro trago, ¿no? Pues tenemos que correr para garantizar esa empleabilidad, como tú decías, para que nuestros alumnos cuando salgan, pues salgan con capacidades. Probablemente lo que les enseñemos hoy, pasado mañana estará obsoleto. Claro, otro reto. Entonces, ¿cuál creo yo dónde tenemos que poner el foco? En el sentido crítico, en aprenderles a cuestionarte las cosas, crea, innova, porque eso son habilidades, son soft skills que son las que se están poniendo ahora por delante. Tradicionalmente de la universidad salías con habilidades duras, datos, sabías lo que yo decía, el saber hacer, y las soft skills, pues la gramática parda que llama mi padre, pues lo aprendes durante tu camino por la vida. Pero es que ahora la tendencia es al revés. O sea, yo creo que lo que tenemos que hacer es, obviamente, tienen que saber hacer, porque como decía antes, si no sabes hacer, pues no puedes plantearte crear o innovar sobre el qué, si no sabes hacer. Tienes que seguir manteniendo eso, pero tienes que poner mucho más foco en el espíritu crítico, o sea, plantéate las cosas. Espíritu crítico, claro, eso es lo que va a potenciar la innovación, la curiosidad, el decir, ostras, pues si todo el mundo hace los vasos así, ¿y qué pasa si yo, no le voy a dar la vuelta que tiene agua, ¿no? Pero ¿qué pasa si yo lo hago así? O, ¿sabes?
eso, el plantearte esa forma de hacer las cosas. Yo creo que eso es lo que te va a garantizar la empleabilidad, porque te va a dar la capacidad de poder adaptarte a los cambios que cada día son mucho más rápidos. Y claro, eso es difícil si tú quieres hacerlo con las transparencias sobre lo que sea que estás utilizando los últimos 8 años. Jaron Lanier, apodado el Pulpo, es considerado el padre de la inteligencia artificial, o uno de los padres de la inteligencia artificial. Es un señor extraordinariamente excéntrico que ha desarrollado aplicaciones, y ha desarrollado toda la base de lo que hoy conocemos. Siempre se ha preocupado por la humanización de la tecnología. Y esta te toca a ti. ¿Cómo crees que tenemos que hacer para que esta IA, y en especial la IA generativa, permita que sea beneficioso para nosotros en cuanto a creatividad, en cuanto a bienestar, en lugar de que nos coma? Vale, pues me alegra que me hagas esa pregunta, porque iba un poco a meter el dedo en la llaga en lo que estamos hablando ahora. O sea, yo creo que los casos de verticales muy concretos en los que los datos aportan una información que no estaba disponible y tal, pues son cosas como muy, bueno, son muy impactantes, obviamente, y ayudan a que la gente lo entienda, pero a la vez también de alguna forma se quedan un poco en la definición de IA tradicional, ¿no? O sea, a lo mejor es conveniente para que la gente lo entienda, ¿no? Pero o sea, realmente ahora vamos a tener unos años complicados en las industrias creativas, por ejemplo. O sea, ya ha habido huelgas de guionistas, va a haber huelgas de diseñadores, ha habido huelgas de actores de doblaje. Mi hermano es actor de doblaje y están jodidos, por decirlo muy rápido, y mal, porque llevan años y años cediendo los derechos de sus voces a las grandes productoras y, bueno, lo han intentado, pero Disney, lógicamente, ha respondido: tenemos los derechos de sus voces, pueden coger y clonarla ahora mismo, y esos actores de doblaje no vuelven a tener trabajo nunca, ¿no? A menos que se reinventen. Entonces yo, a la IA generativa, que es el punto que al final ha revolucionado todo esto hoy, bueno, o sea, yo sí que digo, me preguntan siempre, ¿es creativa o no es creativa? Yo sí digo que sí, técnicamente, como decía David, genera, no crea. Técnicamente sí es creativa. Yo creo que es subjetivamente, sutilmente no lo es, porque en la definición, o sea, creatividad es crear técnicamente, pero la definición subjetiva o sutil o humana es, para mí, idear soluciones originales a problemas reales. Y en esa originalidad para mí está la chispa de la emoción humana. Lo que nos emociona es sutil, define el arte. O sea, a quien trata de explicarle a alguien por qué se te ponen los pelos como escarpias escuchando a alguien, o con un abrazo de este señor, o en un concierto, o leyendo un libro, eso es muy difícil de racionalizar, ¿no? Y eso para mí es la creatividad humana, la creatividad subjetiva. Y yo creo que esa es la razón por la que el ser humano siempre va a estar por delante de inteligencia artificial. Ojo, o sea, por mucho que sea capaz de crear y de diseñar y de hacer fotos maravillosas y música, que ya lo tenemos, y ojo, y aquí pongo el punto del pensamiento crítico que sacaba David. Siempre que a las personas nos interesen lo de las personas. Porque en el momento en el que estamos más interesados en, pues eso, en la productividad pura y dura técnica, ¿no? De, oye, pues yo delante de una pantalla y ya está, que así no pierdo tiempo. Vamos a la reunión, vamos al punto y ya está, no tengo tiempo ni para preguntarte qué tal estás. Este tipo de cosas, ¿no? Y más a nivel corporativo, incluso, pues eso, esa deshumanización de las organizaciones que hemos visto en las últimas décadas, que, oye, pues que competimos entre departamentos bueno, pues esas cosas que hemos visto, ¿no? Y que hacen de menos al ser humano. Yo creo que ahí se enciende el pilotito de riesgo, porque si nos olvidamos de lo que nos hace humanos, la inteligencia artificial va a hacer nuestro trabajo mucho mejor que nosotros, mucho mejor. Entonces ahí está el punto, y luego eso lo podemos aterrizar a lo que queramos, ¿no? A las herramientas que vamos a tener en el día a día. O sea, un ejemplo que doy siempre en empresa cuando hago formaciones es entre estas 4 ventanas, ¿cuánto tiempo de vuestro día a día se va? La gente se parte, ¿no? Porque lo que muestro es PowerPoint, Teams, Excel y... Claro. O sea, pues el 80% o sus equivalentes. El 80% se nos van en reuniones, en documentación, en Excel y en tal, ¿no? Bueno, pues
más vale que haya en esas conversaciones, emails, reuniones, Excel y tal, algo más allá que datos, ¿no? Y que comunicaciones, porque tanto escribir como transcribir, como escuchar y mezclar y tal, eso pues nos lo va a dar la inteligencia artificial. ¿Y qué es lo diferencial realmente de las empresas? Porque parece que esto de la creatividad y la originalidad es muy de artistas, ¿no? Pero toda empresa quiere llegar al corazón de sus clientes y ser diferente y tener un valor de marca más allá de la transacción de la venta. Pues lo diferencial es realmente la creatividad humana. Sí, estoy de acuerdo con lo que dices. Déjame que aporte una pequeña dato. Hace año y pico saltaron todas las alarmas porque en un concurso que había de arte en Estados Unidos, concretamente en la ciudad de Ohio, en Columbus, ganó un cuadro hecho por Midjourney, es decir, hecho por inteligencia artificial. Y de repente saltaron todas las alarmas, eso es legal, eso se podría hacer, tal. Al final le dieron el premio al cuadro. Claro, pero detrás de este cuadro hay una persona que es creativa, que ha tenido que decir. El cuadro os lo podría contar, pero para no extenderme es. Tiene que ser ropas del siglo XVIII, tiene que haber un sol al fondo, tiene que haber un caballo. Tienes que darle muchas instrucciones a la inteligencia generativa de turno para que te pinte lo que pintó. Es decir, que al final se premió ese cuadro porque el artista que había detrás había tenido en su cabeza una idea que no había cogido el pincel, pero había tenido que describir con una serie de perfección extraordinaria todo lo que eso tenía que contener, colores y todo. Y por eso se llevó el cuadro, porque había un artista que había sabido dar todas esas especificaciones. Entonces, bueno, yo creo que la creatividad se expresa posiblemente a lo mejor de otra manera, no te coge el pincel, pero tiene que decirte exactamente qué es lo que quiere. No sé, un cuadro, estoy viendo ahí un cuadro que ustedes no ven en esta habitación, pero para pintar eso hay que dar mucha instrucción, para que te lo pinte una inteligencia artificial. Sí, ¿nos quieren alguien del público? Sí, perdona, Por quería supuesto. aportar un ángulo a esta idea, ¿no? Es que realmente así siempre se ha trabajado, ¿no? O sea, los cuadros de Goya, ¿quién los pintaba? ¿Quién pintaba los cuadros de Leonardo da Vinci? O sea, tenían miles de ayudantes, o decenas de ayudantes, ¿no? Que no tenían esa libertad de crear la creatividad, las instrucciones las daba el maestro, ¿no? Entonces no estamos ante el mismo modelo, pero bueno, en cuanto a la creatividad. Seguramente sí, lo que pasa es que la diferencia de ahora, la diferencia con lo que usted está aportando, que tiene toda la razón del mundo, es que seguía utilizando la misma herramienta que eran pinceles. Aquí en este momento se utiliza por un lado, digamos, las ideas del creador, y por otro lado, algo que no sabemos lo que es una caja negra que te devuelve algo, y no hemos visto trabajar pinceles. La idea es la misma, tengo toda la razón. Las herramientas difieren en nuestra época. Trabajamos con un entorno distinto, totalmente, tiene toda la razón. ¿Usted quiere decir algo? Hola, soy José Manuel, emprendedor social en una asociación que lucha contra la brecha digital de colectivos vulnerables, principalmente personas mayores. Y bueno, aquí la tenemos liada. Esto es una tarea difícil porque llevamos muchos años con este tema. Dos temas quería para la reflexión. No sé vuestra opinión en relación a la inteligencia artificial, contención, competencia a tope, regulación, calidad, ¿cómo lo veis en relación a, ya se ha dicho, derechos de propiedad intelectual, privacidad de los datos de carácter personal, bueno, una serie de aspectos que ya en las anteriores olas hemos visto que no fue regulado y hemos visto y comprobado también cómo ha sido de desastroso aspecto, ¿no? Con las redes sociales, etc. Los bulos, las falsas noticias, que también de eso bebe la inteligencia artificial. Y la segunda, muy sencillita. Quiero hacer un seminario con los mayores, en mi grupo de mayores, sobre inteligencia artificial. No sé por dónde empezar, si me dais alguna idea. Vale, luego hablamos de eso. Sí, Sí. Claro, Yo sí que tengo la experiencia. segunda yo empezaría por GPT, a ver qué tal. Digo por dónde, que me deis alguna guía. Podemos hablarlo después. Luego si quieres hablar. Sí. Si queréis, como nos la han lanzado los cuatro, hacemos una muy rápida para poder contestarle y darle... Gracias.
Europa vamos por delante en el tema de los datos frente a otros servicios. Hemos regulado el tema de la privacidad de los datos con el RGPD y estamos por delante en eso, que ahora mismo nos están copiando. Es decir, la diferencia es que antes, con la LOPD, los datos podían ser de la empresa y los datos pertenecían a la empresa. De hecho, salió todo aquello que decía Facebook, cuando haces una foto es de Facebook, no es tuya, y se la queda Facebook. Con la normativa RGPD de protección de datos, los datos son nuestros y nosotros tenemos la potestad de cederlos o no. Por eso ven ustedes en las páginas de internet que dicen acepta cookies, rechaza cookies, tal, entre otras cosas, porque nos están cogiendo datos de nuestro perfil, ¿no? entre otras miles de cosas, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros muchas veces cedemos nuestros datos porque nos interesa ceder los datos sin pensar. Ejemplo, WhatsApp. Cuando WhatsApp se actualiza, que no sé si ustedes han tenido la ocasión de tener que actualizar WhatsApp, son no sé cuántas páginas de acepto. Yo ni miro. Y miren que estoy en este mundo. Ni miro. Digo, por favor, que no me quiten WhatsApp. Y doy a todas las páginas en el acepto. Digo, bueno, ya veremos lo que hago después. Entonces, nosotros estamos cediendo nuestros datos. Y ya por último, para dejar paso al resto de la mesa, en la parte que habla usted de regulación, hay una regulación europea sobre la ética de los datos en inteligencia artificial y cómo se regula. Les dejo a ellos también que hablen y sobre todo me supongo que nos podrán decir algo más en la parte de qué se hace para que los datos sean datos privados. Cuando nosotros desde una empresa ponemos datos en una inteligencia generativa, esos datos van a alimentar a la gran inteligencia generativa, pero hay manera de saltárselo y de poner muros y de poner privacidad y meter seguridad en esos datos. Pero bueno, no sé si hace que tú, por alusiones, quieres decir algo. A ver, esa parte justo la conozco bastante bien. Eso entra dentro de la categoría que llamamos ahora IA responsable, ¿vale? Eso sí. Entonces, tenemos dos mundos. Gran consumo, lo que usamos todos, el ChatGPT gratuito, o el Gemini gratuito, o el que uséis, ¿vale? Cuando estamos usando versiones gratuitas, todo lo que pongas y todo lo que usas en el modelo se lo queda y lo usan para entrenar. Todos los datos son de ellos, es el precio que pagas por usarlo gratis, tus datos, ¿vale? Ejemplos recientes de cómo esto ha afectado a compañías. Pues Samsung recientemente, una persona del mundo financiero, pues le lanzó preguntas para preparar el informe para su comité de dirección y su competidor, LG, descubrió los datos financieros antes de que fueran públicos, lanzándole preguntas al mismo modelo. Sobre, oye, ¿qué modelo le están haciendo mis competidores? Como tenía los datos, pues se lo contestó, ¿vale? Ejemplos de cómo de mal. Luego, el otro día presentando en una empresa de retail, aquí me voy a extender igual más de 2 minutos. Me gusta. El otro día en una empresa de retail estaba presentando, me pidió el CEO una presentación para su comité de dirección para que entendieran por qué era importante y para evitar este rechazo al cambio que comentaba de que no todas las personas de su alto comité estaban tan alineados con el cambio que cada día les puede traer, ¿vale? Entonces me decía la directora de marketing delante del CEO, buah, pero a mí esto no me pasa, lo de Samsung. Yo borro donde pone el nombre de mi marca y lo meto. Y digo, claro, pues empresas de supermercados con 300 tiendas en España, facturación de 1.500 millones, hay tantas que seguro que no sabemos cuál es. Y claro, el CEO se lleva manos a la cabeza y dice, pues esto vale $20 o de 20 euros y me ahorro, claro, todos estos disgustos. Entonces, por una esta parte es lo que hacemos cuando aceptamos las cookies. Todo lo que usemos ahí se lo queda. ¿Para qué usaría yo estas herramientas gratuitas? Pues para deberes del niño del cole, para dudas, en vez de buscar en un buscador, pues lo puedes buscar ahí, para temas donde... ¿no? Viajes, sí, viajes, planificación de viajes, de rutas, bueno, o sea, todo lo que veáis que no te pasa nada. Pero, por ejemplo, no le subiría nunca fotos mías para que me genere fotos parecidas, o, bueno, mías igual sí, pero no de mi hijo, ¿vale? Este tipo de cosas. Luego está la otra IA, la que es pensada para el mundo empresarial, que generalmente es de pago. ¿Vale? En esta otra IA hay una serie, al menos en Google tenemos muy claro que la IA tiene que ser responsable y tenemos una serie de guardarraíles puestos en la herramienta. Por ejemplo, todo lo que generamos de imágenes, de vídeos y ahora también de texto, tiene trazas para detectar que eso está generado con inteligencia artificial. Que ahí somos pioneros, el equipo este de DeepMind que ha comentado, que son ahí 3.000 ingenieros dedicados exclusivamente a investigación y con un enfoque de investigación, o sea, no de hacer negocio. Todo esto que te estoy contando va a salir en open source. Hay un montón de proyectos que se han hecho de manera gratuita para mejorar, digamos, el ecosistema. Pues ahí hay traza, ¿vale? En las imágenes es muy fácil. En el pixel puedes meter información, no se ve en el ojo, pero detectas que está la traza. Si recortas un trozo de la imagen para poner a un famoso en un contexto diferente o sin ropa, pues detecta que lo ha recortado
y te detecta igual aunque hayas hecho trapicheos para intentar borrar la traza, ¿vale? En el vídeo es igual. En el texto es más complicado, porque ¿cómo metes traza en las palabras? ¿Vale? ¿Cómo sabes que una frase está escrita por inteligencia artificial? Entonces, no sé si sabéis cómo se construyen los textos en inteligencia artificial. Es pura probabilidad, ¿vale? Cada palabra que pone es la más probable después de lo anterior. Predictivos. Es todo predictivo 100%, ¿vale? O sea, lo que tenemos a día de hoy en inteligencia artificial es 100% probabilidad de cuál es el siguiente mejor palabra, ¿vale? Entonces, lo que hacemos para poder marcar la traza es alteramos los pesos de la probabilidad de las palabras que deberían salir sin cambiar el significado de la respuesta, ¿vale? Entonces, si tú me preguntas a la IA, ¿cuáles son las frutas tropicales más vendidas este año en España? Pues te va a responder las frutas, pero con diferentes palabras, sin cambiar el significado y sin que quede bien escrito. Esa alteración de las palabras es lo que permite a nuestro modelo saber que ha utilizado la traza, porque las palabras que está usando son a las que la traza le ha puesto el peso de manera transparente para los usuarios, ¿vale? Hay un documento público que es publicado hace un mes más o menos, donde viene esto en largo, ¿vale? Y luego se pueden poner muchos controles de no me pongas caras de niños, no uses las imágenes que yo he usado en las respuestas, todo lo que se os ocurra que se puede poner o que puede ser importante a nivel de controles de seguridad, se puede poner, muy pensado para el mundo enterprise, ¿vale? Bueno, o sea, yo igual añadir de esa parte de derechos de propiedad intelectual que comentabas también, como parte de la pregunta, y hilando con la pregunta anterior, que veníamos hablando un poco del arte y tal, yo creo que, o sea, lo que iba a decir antes que aprovecho, ¿no? Se pone el foco mucho en la herramienta y no en el proceso. Antes mencionabais que sí, Leonardo tenía no sé cuántos ayudantes y tal. Pero yo creo que nadie cuestionaba si era el pincel de Leonardo el que hacía el arte, ¿no? Y ahora el tema es que por probablemente lo desconocido de esta tecnología, sí que ponemos el foco en la IA es creativa o no, ¿no? Y si tú haces una imagen con Midjourney con un prompt rápido, lo que te sale es una mierda. Básicamente. Es terrible. O sea, la primera vez que lo generas es impresionante, porque dices, wow, no sabía que yo podía hacer esto. Pero si te fijas bien, y ahí viene el pensamiento crítico, pues bueno, ya lo de los 6 dedos ya por fin lo dejamos medio atrás, pero casi siempre hay algún, o sea, eso no puede ser arte ni de lejos, ya no hablo de la subjetividad de la emoción. Entonces, al final, quien hace arte con inteligencia artificial, quien gana un concurso así, o quien, oye, pues hace, o sea, esto es de hace año y medio, pero ¿qué año pasó Eugene el test de Turing? En 2014, ¿no? Un sistema de inteligencia artificial que debatiendo no se supo distinguir que era una IA. Eso fue 2014 ya. Realmente la diferencia es que el artista hace probablemente 150 iteraciones de prompts y mejórame esto y ahora toca lo otro y ahora, ¿vale? Entonces, esa es la diferencia en la parte artística, ¿vale? Por diferenciar proceso de herramienta. Y luego, sí que es verdad que en esta herramienta falta control, ¿vale? Porque eso lo dicen todos los artistas, editores de vídeo, diseñadores, pintores, músicos. En esta herramienta falta control. Yo no puedo generar algo que me valga y decirle, vale, comparte de eso y ahora pon en esta canción una estrofa distinta, ponle un solo y cambia el puente. Bueno, poco a poco se va pudiendo hacer, ¿no? Midjourney cada vez te deja seleccionar una zona y cambiar la zona. Eso parece que ahora audio y música te deja hacer. O sea, poco a poco lo vamos a ir, pero son nuevas generaciones. Entonces el control que tiene un artista con el pintor, o sea, el pintor con el pincel, etcétera, no lo tenemos en estas herramientas. Y eso, bueno, fomenta el caos alrededor del concepto de arte y bueno, pues todo el ruido que decía antes que va a haber. Pero es que además por debajo pues está todo el lío de los derechos de autor, porque ya no es solo el que tú puedes hacer con esa herramienta para adelante, sino, oye, esta herramienta está aquí porque ¿de dónde viene? Desde atrás, ¿vale? Y el entrenamiento de esos modelos, pues al final lo que sabemos es que viene pues, de datos públicos, ¿no? De datos que estaban en Internet. Puedes decir, bueno, es que si estaban en Internet ya eran públicos. Bueno, o públicamente inconscientes, ¿no? Porque aceptaste ciertos permisos que no eras muy consciente. Ya, pero es que no te leíste las condiciones cuando aceptas. Ya, pero es que era un tocho así de 27 páginas que además me pusieron una pistola en la cabeza para aceptarlo, o si no, no navegaba o paga, ¿no? Que es peor. Bueno, en fin, que es un tema bastante complejo
y que en términos de arte en sí, o sea, ahí va a haber un buen melón, básicamente, porque es difícilmente resolvible, la verdad. Claro, Periodismo también, ¿no? Parece que ha habido Sí, muchas... Ese es un buen ejemplo, y ya me callo, perdón. Sí, sí. Eso es un buen ejemplo. Los medios, actualmente, los grupos de media, están vendiendo sus derechos a Los datos, sí. los datos, el acceso a los datos. Algunos, no todos, pero a los que han decidido, oye, mira, yo te lo vendo ya, el acceso a los datos, y tú lo tienes, yo lo monetizo. ¿Vale? Eso, bueno, pues debería hacernos reflexionar sobre varias cosas. ¿Tú, David? Yo quería decir, bueno, la IA se basa en datos, entonces el valor está en los datos. Y la IA no, los resultados de la IA pues dependen del valor de los datos y del entrenamiento sobre los datos. Cuanto mejor sea el entrenamiento, cuanto mejor sea la calidad del dato, pues mejor van a ser los resultados de la IA. La IA nunca viene sola, viene con datos que están esparcidos por todo el universo digital. Pues hay otras tecnologías que ayudan a coger esos datos de ese universo digital, meterlos en la coctelera, ajustar bien lo fuerte que le doy a esa coctelera para obtener el corte que yo quiero. Entonces, eso es una cosa. La IA no es solo la IA, es Big Data, es APIs, es las tecnologías en la nube, hay muchísimas cosas detrás de la IA. No es fácil, la IA no es algo que dices, pues lo voy a poner IA o algo así y mi vaso se vuelve inteligente. No, hay mucho proceso por detrás, tecnológico y también de personas. Y luego también quería hacer un comentario sobre la regulación. La regulación de la IA nos estamos centrando en la IA generativa, pero ¿qué pasa con nuestros neuroderechos? La inteligencia artificial te permite que te pongan una placa, por ejemplo, que te controle las emociones, que dices, jopeta. Bueno, eso puede hacer que alguien que tenga algún problema de salud mental, pues lo pueda paliar. Pero también te pueden controlar, también te pueden inducir pensamientos, también te pueden, digamos, hacer más inteligente. Y eso aumenta la brecha. Entonces, claro que hace falta regular. De hecho en Valencia hubo hace un año y pico pues la primera declaración mundial de neuroderechos, que el objetivo era crear conciencia precisamente sobre eso y establecer, creo que eran 9 neuroderechos fundamentales, que lo que hacían era trasladar pues los derechos humanos, adaptarlos, darles un envoltorio de IA. Claro que hay que regular, pero hay que regular con cabeza. El problema de la regulación muchas veces es que está sometida a muchos grupos de presión y a muchos intereses que escapan. Yo creo que esa regulación la labor de los políticos es facilitar esa regulación, pero es algo tan complejo y con un impacto tan brutal que debe ser hecha con gente técnica, con gente que sepa, pero con técnica y muy multidisciplinar, con gente que sepa de tecnología, de filosofía. Yo creo que la era de la inteligencia artificial, que es algo eminentemente tecnológico, es la era del resurgimiento de las humanidades. La filosofía, la ética, son realmente fundamentales, porque los filósofos están acostumbrados a tratar con el bien y el mal, con la diversidad, la inclusión. Ahora tenemos una oportunidad de crecer hacia una sociedad mucho más humanista. Con la tecnología, a veces parece un poco paradójico, ¿no? Muchas gracias. Por seguir un poco con este tema de la ética, que es un tema muy controvertido, la verdad es que la inteligencia artificial lleva años. En el año 89 ya se hacían desarrollos de redes neuronales. Lo que pasa es que había muchísimos menos datos que ahora, por supuesto, porque no había manera de recogerlos. Internet y todos los modelos que hay ahora mismo son los que te permiten recogerlos, y la capacidad de computación era limitada y carísima. Entonces, lo que realmente hace que haya una explosión de la inteligencia artificial es una capacidad de computación prácticamente ilimitada, muy barata. Entonces, ahora, con todos los datos que tenemos y esa capacidad barata, hace que todos tengamos la posibilidad de analizar cualquier dato, meterlos en la coctelera, como dice David, meter el corte que queramos con el máximo de torno y tomar decisiones sobre esos datos. El tema de la ética aparece cuando aparece la generativa y todo lo que estamos comentando aquí ahora, ¿no? Y al hilo de esto están todos estos vídeos fakes donde vemos a un político decir cosas que no ha dicho, con la cara del político y con las voces del político, a una modelo. Aparecen modelos que tienen 100.000 seguidores en Instagram, que no son de verdad, son de inteligencia artificial, gracias a Dios lo ponen, no son reales,
pero es igual, tienen fotos en la playa con amiguitos, se ponen un vestido ideal, cogen un avión, están en París, luego están en donde sea. 100.000 seguidores. Les puedo dar los nombres, 100.000 seguidores. Entonces, ¿cómo distinguimos lo que es real y no es real y dónde está la ética, ¿no? Entonces, tenía una pregunta para ti, Jesús, que eres para mí el hombre de las redes sociales, que las dominas a tope. ¿Cómo distinguimos lo que es fake de lo que no es fake? ¿En qué nos deberíamos de fijar? Como una primera pincelada, luego hay muchas cosas más profundas, pero una primera pincelada, ¿en qué nos deberíamos fijar? Pues mira, o sea, yo creo que sí. Pero perdona, porque también lo he dicho, hay mucho texto de inteligencia artificial, escrito por inteligencia artificial, que tampoco tiene mucho... ¿no? O sea, usando tus cortes, si vamos a cualquier red social y miramos perfiles que tengan más de 100.000 seguidores y que sean reales, pero reales no me refiero a inteligencia artificial o no, me refiero que esa sea la vida que llevas de verdad. O sea, ¿de verdad tienes ese Lamborghini? ¿De verdad te vives en ese hotel o te has ido a hacerte la foto ahí? ¿De verdad que llevas esa vida de siempre estoy estupendi, siempre vivo con el móvil aquí? O sea, ¿llevas esa vida de verdad? A eso me refería yo cuando en el 2018 escribía hacia un liderazgo más humano. O sea, al final la autenticidad está muy denostada porque las redes sociales nos hacen mostrar la cara pues más ideal, ¿no? Y eso se ha ido polarizando y al final somos más artificiales que los propios perfiles de inteligencia artificial que ahora nos llaman la atención porque tienen 100.000 seguidores, pero es que ya estábamos siendo artificialmente artificiales, humanamente artificiales nosotros. Vale, entonces ese es el primer corte que yo pondría y luego ya, porque desde ahí desmontas todo. Pero luego, la pregunta que me hacías es cómo reconocer, ¿no? Sí, imágenes, vídeos, textos. ¿Nos puede dar alguna pista de qué es lo que tendríamos que, en qué nos tendríamos que fijar? O sea, a ver, depende un poco del formato, ¿no? Pero las un vídeo, imágenes... por ejemplo. Bueno, un vídeo... O sea, la sincronía, respuesta táctica que te puedo más dar allá de eso. es, claro, la respuesta táctica que te puedo dar es vídeo, sincronía de los labios, imágenes, malformaciones, textos, hay patrones muy comunes, ¿no? De lo que Gemini o GPT nos escupe, pero que eso va a ir cambiando porque mejora la siguiente versión de Midjourney, mejorará eso, o la sincronía de los labios es una tecnología que se va mejorando. O sea, al final hay que tener de base ese un poco espíritu cartesiano, ¿no? De dudar de todo y más en digital. O sea, yo todavía dudo si David es de verdad o no, porque esos abrazos que da en persona no son normales. Es una máquina el tío. Bueno, pues dudar un poco de todo, de lo que nos hace humanos, pues es una buena guía en general, ¿no? Y dices, a ver, ¿es posible o no que el presidente de Estados Unidos esté diciendo esto? Bueno, pues voy a contrastarlo, ¿no? Voy a ver si este texto que estoy leyendo realmente tiene sentido o no tiene sentido. No me voy a fiar de que lo ha dicho, no sé, diario49.es. Volvemos al espíritu crítico. Claro. Claro. Pero yo creo, Jesús, yo tengo un perfil también tecnólogo. ¿Vale? Perdona, no se te oye bien aquí. Yo tengo un perfil también tecnólogo, ¿vale? He hecho el test del café con David, hace 4 años le he puesto cuerpo, ¿vale? Y al final yo creo que básicamente lo que va a permitir distinguir es un poco pues como pasaba hace 400 años cuando empezó la imprenta o cuando empezamos a ver la escritura, ¿no? O sea, pues se popularizó que cualquiera podía escribir, porque lo que estaba escrito no tenía por qué ser verdad. Y ahora lo que va a ocurrir es que cosas que hasta hace 10 años veíamos un vídeo, una imagen, y por la dificultad de crear una imagen similar, pensábamos todos que eso era cierto, a día de hoy ya no vamos a poder creer en una imagen. Vamos a tener que recurrir en la fuente, en quién está certificando ese contenido, en quién nos lo está dando, y va a ser la forma en la que realmente vamos a poder saber, porque las IAs van a ir evolucionando. Margarita ponía antes el ejemplo de qué importante era el creativo que estaba detrás dando las instrucciones en un prompt. Yo me pregunto qué hubiera pasado si esa IA generativa hubiera tenido una base de imágenes lo suficientemente grande para saber cuáles son los cuadros que han ganado ese concurso, cuáles son los gustos de los jueces que van a formar parte de ese concurso y probabilísticamente qué tengo que pintar para ganar. Pues si no lo puedo hacer hoy, mañana seguro que lo puedo hacer. Sí, seguro. Correcto, seguro. El ejemplo era de cuando empezó Midjourney, totalmente de acuerdo contigo. Por eso son cosas que realmente lo que nos va a ocurrir es que esas IAs van a evolucionar y lo que tenemos que ver es cómo vamos a gestionar el cambio, ¿vale? Y yo como tecnólogo me paso el día pues, hablando con estos señores, viendo nuevos procesos, dónde automatizar, cómo vamos a ahorrar costes, pero escucho poco hablar sobre cómo vamos a gestionar el cambio en las personas dentro de las organizaciones. Sí, y ahí estaba Yo claro. creo que eso es una pregunta que me gustaría, en especial tú, Jesús,
me digas un poco cuál es la visión, porque escucho mucho al consejero de digitalización hablar de vamos a digitalizar la administración pública, no escucho nada de cómo vamos a hacer que los ciudadanos puedan generar esas herramientas. Escucho mucho cómo voy a ahorrar en una empresa, pero ¿qué voy a hacer con los empleados? ¿Cómo los voy a formar? ¿Cómo voy a gestionar ese cambio? Y cualquier tecnología, bueno, al final se va adelante o no en cualquier entorno, empresas, sociedades, por la adopción de las personas. O sea, la tecnología progresa o no progresa por la adopción de las personas. O sea, yo ahí te respondo muy rápido con dos cosas. Uno es el marco de pensamiento pues que tienen las compañías tecnológicas grandes, ¿no? Que es pues básicamente 4 o 5 pilares, ¿no? Estrategia, tecnología, cultura y responsabilidad, ¿vale? Esto, pues, por dar también un poco la otra parte, lo vi en una presentación de Microsoft. El CEO de Microsoft me gustó mucho porque tendemos a pensar que, bueno, pues es una estrategia del CTO o es una estrategia de negocio, ¿no? Cómo podemos ser más productivos y generar más negocio. Pero la cultura hay que repensarla y la adopción de las personas, en este caso de los empleados, es fundamental, si no, no va a ocurrir. Luego la parte de responsabilidad que venga por diseño, ¿no? Que no sea un topping extra que le ponemos al pastel, porque si no, no va a funcionar. Y en la parte de la ciudadanía que decías, mencionabas también a instituciones públicas. Cuando mencionabas la brecha digital antes, yo siempre me lo pregunto y siempre lo digo, ¿no? Al final, la administración pública tiene mucho que decir en esto, porque no puede depender que tengas una educación en una tecnología que no solo es una revolución tecnológica, sino que es fundacional para que otras revoluciones ocurran encima, pues no puede depender de que tú tengas la suerte de que estás trabajando en una empresa que te va a formar en eso, o que tengas el dinero de tu bolsillo para pagarte una formación bueno, o la curiosidad o el tiempo para, ¿no? Hay mucha gente que sabemos que se va a quedar de camino porque ha pasado en las olas tecnológicas anteriores, que la gente que no aprende, como decía al principio, se queda de camino. Y la gente se conforma con el, bueno, pero es que va a generar más puestos de trabajo de los que va a automatizar. Ya, pero es que no son los mismos. No, Claro. Son diferentes y tú te tienes que transformar. Si la administración pública, o sea, debería estar en la agenda, pues yo no oigo al ministro hablar de esto, ¿vale? Por eso critico, pero no sé cuál es su agenda. Pero no veo un plan de formación masivo a todos los españoles de inteligencia artificial. Un básico, si es que tampoco es quitarse el miedo, de saber por dónde empezar y saber un poco pues qué hay por debajo para tú mismo poder aprender, ¿no? Me parece fundamental. Yo añadiría que los directivos deben de empezar por ellos mismos, porque al final, si no, será muy difícil que tomen las decisiones. Una de ellas puede ser formar a sus equipos o ellos mismos saber hacia dónde tiene que dirigir su compañía, ¿no? Y muchas veces eso, pues, les da apuro o no ven el momento. Yo creo que sería importante. Pero sí. Me gustaría terminar de repasar el tema de la ética y cambiar de tema. Vosotros en Google estabais hablando, Enrique, del tema de la marca, que ponéis una marca. ¿Qué más hacéis aparte de esa marca que pueda responder a el anti-fake, por llamarlo de alguna manera? Pues, a ver, en el mundo de la IA hay varias cosas. O sea, tenemos cuando los modelos alucinan, que habéis oído hablar de esto. Los modelos están diseñados para satisfacer las necesidades de los usuarios. Es decir, si tú le preguntas al IA algo y no se lo sabe, te dice no se lo sabe. Si le preguntas muchas veces de distintas maneras, termina dándose la respuesta porque se siente mal si falla. Entonces, ya responde lo que pueda. ¿Vale? Como nosotros. Exacto. Entonces, ¿qué es lo que hacemos en Google para tratar de evitar esto? Una de las cosas que hacemos es, hay una palabra que oiréis mucho que se llama grounding. Es qué fuentes contrastas para dar mayor vericidad a la respuesta que ofreces, ¿vale? Entonces ahí se puede hacer esa parte de grounding, se puede hacer sobre datos de tu empresa. Pues, si estamos dando servicios como una empresa de pues, telecomunicaciones o de luz, si pregunto sobre las tarifas, pues para verificar que la respuesta que me va a dar es buena, puede verificar todos los datos que conoce de tu compañía. Eso es parte de lo que le alimenta. Y adicional a eso, puede contrastar información, en nuestro caso, con Google Search, ¿vale? ¿Por qué es importante esto? Porque si tú le preguntas ahora mismo a ChatGPT, y podéis hacer la prueba, que cómo ha quedado un partido la semana pasada, o que qué ha dicho el presidente de España sobre un tema concreto, pues igual te pone unas declaraciones de Zapatero, o igual te pone a un presidente que no es, o igual te pone un resultado que se ha inventado porque no conoce al equipo, ¿vale? Al poner el grounding en esa parte que digo de Search, lo que hace es, tiene en cuenta medios que él considera veraces,
Por ejemplo, El País, El Mundo serían veraces, Diario 49 no sería veraz, tendría un scoring menor, ¿vale? Entonces, lo que hace es busca en Google lo mismo que cree que estás intentando buscar, verifica cuáles son las fuentes veraces que tienen esa información y coge la respuesta o la contrasta ahí. Si coincide la que iba a generar con la que dice esto, te dice, oye, 100% seguro, esta es la respuesta. Si hay cambios es cuando pues hay más controversia, que a veces todavía falla, la nuestra y la de los demás. Vamos, cuando veis los benchmarks, bueno, perdón, benchmarks, ya digo palabras, cuando ves las clasificaciones que hacen test, pues hablan que los mejores modelos aciertan un 87% de las veces, un 90%, pues fallan 10 de cada 100, o sea, o 15 de cada 100, esos son los mejores. Los hay que fallan 30 de cada 100, ¿vale? Entonces, bueno. El grounding, además de la marca, el grounding, fenomenal. David, al principio nos estabas hablando del tema de los sesgos, y que los sesgos había que anticiparse y no esperar a que la IA metiera sesgos. Estos sesgos aparecen porque quien está programando, los desarrolladores que hay por detrás, tienen sus propias creencias y desarrollan en muchas ocasiones tendenciosamente, unos porque sí y otros sin querer, ¿no? Y eso se mete en una especie de caja negra que al final a nosotros nos genera unos resultados. Por lo tanto, no sabemos lo que ha pasado aquí en el medio, ni sabemos cuáles son los sesgos, pero sí es verdad que están, digamos, entre comillas, contaminados por los desarrolladores que han hecho esos sistemas. Espero haberme explicado bien. Sí. Vale. En este sentido, ¿tendría más sentido trabajar con modelos de la IA generativa, que es la que más nos preocupa, con modelos de código abierto, en lugar de estos modelos de código cerrado, donde no sabemos muy bien la tendencia con la que se han ido programando? Pues sí, y pues no. No sé, Diego. Yo hubiera respondido lo mismo. De Valencia. Depende. Depende, ya decía Jarabe de Palo. Pues sí, pues no. Es un tema un poco complejo, ¿no? La inteligencia artificial se basa en datos. Entonces, depende mucho de esos datos. Y eso no tiene nada que ver con que el algoritmo sea de pago o público, como un modelo open source. Es que el software es gratuito y lo que quiera que haga el software, pues tú te lo puedes descargar para instalártelo en tu ordenador o para ver cómo lo hace y mejorarlo. Eso es open source, nace del software libre. Tú tienes el código fuente del software, que es lo que hace el software, disponible en algún sitio, y tú puedes descargarlo, modificarlo, lo que sea, con la esperanza de, a lo mejor, que lo quieras contribuir para la mejora del software, dependiendo de la licencia que el dueño de ese software libre pues haya establecido. Eso es open source. En contraposición al software privado, que es de pago. Y para ti es la caja negra, tú la pagas, a ti te da igual. Cómo lo haga, lo que importa es que lo haga. Entonces, por una parte, los datos. Los datos no tienen nada que ver con eso. El sesgo que haya en los datos pues depende de la naturaleza de esos datos y de ese histórico de datos. Por eso decía que la inteligencia artificial nos está poniendo delante de las narices problemas sociales importantes como la xenofobia, la violencia, etcétera, 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 que tenemos que resolver de alguna manera, que la manera más sencilla es ajustar esos datos de alguna manera y decir, ya está arreglado. Bueno, he compensado ese sesgo, pues me vale para que, digamos, los datos tengan una mayor calidad, muy entre comillas, muy subrayado y muy matizable, ¿vale? Eso está por un lado. Y luego, el hecho de que el software sea libre, yo soy un fan del software libre. Pienso que el conocimiento tiene que ser libre y abierto. Entonces, el hecho de que sea libre quiere decir que va a haber mucha gente, muchas mentes inquietas, que van a estar ahí echándole un ojo y van a decir, ostras, pues esto lo voy a hacer de otra manera y luego lo voy a contribuir. Yo estuve colaborando durante más de 15 años con un software libre educativo, una plataforma de aprendizaje online que está distribuida ahora en muchas universidades del mundo, y eran proyectos en los que, bueno, tú te gusta, porque tienes experiencia, por lo que sea, mejoras el software, lo contribuyes y así nos beneficiamos todos. Pues con esto pasa igual. Esto es un campo que ahora está en desarrollo. Hay gente muy friki, entre la que a veces creo que me encuentro, ¿no? Que pues simplemente por el hecho de es poner tu granito de arena para mejorar la sociedad. Yo sé de esto, cojo, veo cómo lo puedo hacer, lo mejoro, lo contribuyo.
En ese sentido, el software libre, los modelos libres, pues pueden ayudar o pueden acelerar o pueden contribuir a ese proceso de innovación. Vamos a mejorar las cosas, porque hay mucha más gente probando. Como hay mucha más gente probando, pues puedo detectar defectos. Puedo mejorar esas cosas porque voy a aprovecharme de la creatividad de todas esas personas que están distribuidas por el mundo mundial para mejorar algo común. Estamos yendo todos por un objetivo común, que es mejorar la inteligencia artificial, hacer la inteligencia artificial, voy a decir mejor, con toda la amplitud que mejor supone. Pero claro, el software libre, si tú dejas a un proyecto de software libre evolucionar, pues es difícil, porque está hecho por personas que normalmente contribuyen voluntariamente y tendemos a ser anárquicos en eso. O sea, yo lo hago porque quiero, a mí no me caliente la cabeza, yo esto lo hago cuando puedo. Ese es uno de los problemas del software libre, que con un software privado no pasa. ¿Por qué no pasa? Porque hay una empresa por detrás que está diciendo los plazos, o hay que centrarse. Entonces, yo creo que ahora, en tema de inteligencia artificial, el software libre, ya que es verdad que lleva mucho tiempo, entonces las organizaciones que están detrás de esos proyectos de software libre, pues viene gente que está rodada en ese mundo, y ya se hacen las cosas con un poco de estructura, pero se corre el peligro de que si no hay una estructura bien definida, si no hay unos principios, una misión, unos valores bien establecidos y bien conocidos por todos, pues eso puede ser un despichorro. Pero yo creo que en general son positivos para algunas cosas. Bueno, mayor control de lo que pasa por detrás, pero un menor control económico y en tiempo, ¿no? Sí, de alguna manera hay mayor esfuerzo económico. Por estrategia, yo creo que me gusta llamar estrategia, aunque sea un software libre, tienes que tener una estrategia de producto, por así decirlo. Igual no tiene que estar tan ligada a criterios de rentabilidad como en una empresa, sino a otros criterios, porque el propósito de ese software libre es un poco diferente, y ese pequeño matiz te permite precisamente ser más agnóstico de criterios puramente de mercado y centrarte a lo mejor más en temas sociales, en temas más de investigación. No hay un sistema de verificación de lo que contribuye cada uno como en Wikipedia. Sí, son sistemas de desarrollo de código donde lo que tú haces está en una cosa que se llama repositorio. Hugging Face, por ejemplo, es una de estas donde, por ejemplo, tienes metido eso y sabes quién lo ha hecho, si los controles están todos. Sí que se puede. De todas formas, aun siendo muy importante el sesgo que pueda tener un programador y el hecho de que el software libre, pues como es en comunidad, pues se diversifica ese posible error y esos sesgos, el problema de los sesgos está en los datos. Claro, si el software es propietario o es libre. O en el que desarrolla el entrena, propósito del algoritmo que quieres hacer. Yo creo que un punto muy interesante del entrenamiento, de que necesite un humano detrás que entrena, es qué pasa con el sesgo del humano que lo entrena. No solamente con el de los datos. Correcto, porque ha habido mucho proceso de etiquetado manual y demás, pero que los modelos que conocemos ahora todos han sido entrenados con la cantidad de datos que había en Internet en ese momento. Y ahí es donde la suerte estaba echada. Los textos que había en Internet, todos los foros, todo lo que ha leído la inteligencia artificial, pues eso contiene sesgos. El hecho de que cuando hablamos de, los ejecutivos, pues sea en castellano, sea en masculino, eso es un sesgo. El hecho de que las imágenes corporativas de los stocks públicos fueran la mayoría hombre blanco de etnia y tal, pues eso es un sesgo. Ese es el problema principal. Sí, es uno. Luego está la ponderación del dato. Tú como desarrollador puedes ponderar que este dato te interesa más que este otro, o le das un mayor peso a ese dato. Con lo cual, al desarrollar tu algoritmo, se desarrolla, que es cuando decimos que es más tendencioso, porque tú le has puesto un peso. Todos ponemos pesos a los datos, porque no todos los datos tienen el mismo nivel de interés para el desarrollo de un algoritmo. Entonces, tú le pones un peso, y es donde está el tendencioso. El segundo nivel de tendencioso. Luego está el que tú dices del entrenamiento del propio algoritmo, que le sigues enchufando y que le sigues diciendo que está bien en su respuesta. Entonces, hay diferentes niveles que hacen que no sea una respuesta fácil como ellos mismos. Y luego hay una parte súper importante. Los modelos de inteligencia artificial, todos están vivos, por decirlo de alguna manera. Van aprendiendo y van cambiando. Entonces, tú puedes hacer un modelo perfectamente diverso, ecuánime, todo correcto, pero en el momento en que un usuario lo empieza a usar, eso te responde
algo que es correcto, y el usuario al recibir la imagen dice, esta respuesta no es buena, o sí es buena, y esto los usuarios tenéis el derecho sobre todas las IAs, todos los sesgos que haya en la sociedad los va a coger el modelo, por bueno que sea. Porque la manera en la que evoluciona el modelo es aprendiendo con las respuestas de los usuarios. Y además es a lo que más peso le da el modelo a la hora de aprender. A lo que un usuario dice que está bien o está mal hecho. Pero yo creo que el gran peligro que tiene la inteligencia artificial, hablando de los sesgos, no es el sesgo en sí, sino la automatización que viene detrás. Exacto. ¿Vale? Sí. En el sentido que el sesgo, no sé, yo igual aquí soy un poco irresponsable, ¿no? Al final lo que está poniendo es de frente de la sociedad cuál es la realidad de la estadística en la que vivimos o la probabilidad en la que vivimos. Sí. Y realmente nosotros como humanos, pues después hay cosas a las que si a lo mejor hacer una campaña dirigida pues, a un determinado público, ese público puede acceder porque sencillamente lo conoce, lo ve y sabe que también es para él. Lo que ocurre ahora mismo con la automatización que estamos haciendo es que debido a esos sesgos, probablemente esa información o ese producto o esa automatización directamente es que estas personas ni lo van a conocer. No les va a dar la opción de entrar. ¿Vale? Correcto. Con respecto a lo que ocurre cuando en el modelo empresarial estamos haciendo esos tratamientos probabilísticos de campaña de marketing de labios para personas jóvenes. A lo mejor ese lápiz de labio lo puede comprar una persona mayor. Cuando yo automatizo un proceso, directamente es excluido. Es Correcto. Sí, sí. Exacto. Sí, es verdad. Correcto. Exactamente. Sí. Bueno, yo quiero decir que yo soy tecnólogo y siempre hago a favor de la tecnología y en contra de todos los miedos, pero a mí es que todo esto que estoy oyendo de sesgos, a mí sesgos es cultura. O sea, la cultura que tenemos nos guste o no, es lo que hay. Y entonces que la estamos cambiando siempre. Que ese sesgo se reproduce peligrosamente y tal vez muy deprisa por la inteligencia. Bueno, cuando se crearon las universidades pasó esto, cuando se creó la imprenta pasó otro de lo mismo. O sea, las culturas se van reproduciendo cada vez más deprisa pues, por la tecnología. La imprenta fue una tecnología. O sea, yo no veo aquí nada nuevo bajo el sol. Es lo que quiero decir. En eso estamos de acuerdo. Que aquí es realmente la velocidad. Sí, ¿Sabes qué va a pasar esto? exactamente. La Yo, por verdad. ejemplo, antes cuando David hablaba del tema de regulación, yo decía, si el problema es que cuando los objetivos que van a regular a ritmo Ya está actual obsoleto. están más obsoletos que estamos hablando de que en un año, mirad lo que ha hecho la IA generativa, que está cambiando todos los procesos y están hablando de La que en velocidad 5 y la años, escala, ¿no? Enrique, tú te conoces la estadística de Google, en 5 años ¿cuál es el grado de adopción que va a haber de la inteligencia artificial? ¿Cuántos millones? Hablaban de 13 trillones en 5 años. Ya, ¿Vale? 13 trillones de dólares. ya. O sea, eso Sí, es pero eso los conservadores, hay gente que dice más, pero bueno, yo me quedo la cifra pequeña porque digo, así tengo menos probabilidad de fallar. Tengo otra pregunta para vosotros, no hemos terminado. Hay un consenso generalizado que a día de hoy la IA generativa no tiene conciencia. De hecho, muchos de los trabajos que se están haciendo de doctorado es para intentar averiguar cómo conseguir esa conciencia en la inteligencia artificial, que ya sería humanizar todavía más esta generativa, ¿no? Entonces, sabiendo esto, se están desarrollando masivamente profesores virtuales que ayudan a los estudiantes a estudiar mejor y les toman las lecciones, les explican los temas, les dicen lo que tienen que estudiar. ¿Cómo sentís cada uno de vosotros sabiendo que vuestros sobrinos, hijos, allegados están siendo tutelados por una inteligencia sin conciencia? Acojonado. Así planteado. Así como lo has dicho, yo me acabo de cagar encima. Sin embargo, estás abocado a eso. Sin embargo, ¿Tú tienes hijos? yo tengo, ¿Y tus hijos? yo tengo 2 hijos y Es- mis hijos aprenden hacen los con trabajos el- con ChatGPT con ChatGPT. y antes conmigo al lado y ahora ya independientemente de... Y tienes profesores virtuales seguramente, o se enchufan a una app que les tuteliza, que les está tutelando para matemáticas, para... No están tan avanzados, pero sí que es verdad. De hecho, mira, ¿Cuál es tu punto? ¿Estar más cerca de ellos? ¿O yo cuál sería? ¿Cómo pondrás el contrapunto? intento, bueno, ahora ya van independientes, ¿no? Pero yo sobre todo al principio, de hecho, me estoy acordando ahora de mi hijo tenía que hacer un resumen de un libro y no le dio tiempo a hacerlo. ¿No? Ya, pero dije, pero vamos a hacer un experimento. Vamos a generar un trozo con
un trozo del resumen con ChatGPT, el otro lo haces tú, y luego le pasamos todo a ChatGPT para que el estilo quede igual. Claro, pero si no, no queda bien, ¿no? Y luego le pasamos un detector de inteligencia artificial. Luego se tiene que leer el libro, pues me hizo gracia, claro, esto te estoy hablando de hace 1 año y medio, cuando esto casi acaba de explotar, ¿no? Me hizo gracia porque el detector de IA lo señaló al revés, o sea, lo que había escrito Héctor lo dio como que estaba hecho con inteligencia artificial, y lo que había sido como inteligencia artificial, pues lo dio como si lo hubiera hecho un humano. Eso estaba comprado. Eso creo yo, porque mi hijo es más listo que yo. Yo soy un cibertarugo digital. O sea, yo creo que bueno, si os habéis dado cuenta, yo soy tremendamente humanista. Yo creo que hay una cosa que la IA no va a poder hacer, además de dar abrazos, y nosotros, las emociones para una inteligencia artificial son un despiste para nosotros. Muchas veces hacemos una cosa u otra, pues dependiendo de nuestro estado, bueno, muchas veces no siempre, hacemos una cosa u otra en función de nuestro estado emocional. Eso no es un conjunto de reglas que se ejecutan, y eso la IA no lo puede gestionar. Entonces, siguiendo con este tema, tú también tienes... Yo tengo un peque, sí. Fíjate, yo antes no había pensado desde ese prisma que has comentado tú. Yo veía la IA como la manera de, digamos, cargarte las diferencias entre las personas que tienen acceso a la formación y las que no, como una manera de democratizar la formación, de dar acceso a cualquier tipo de contenido de alto valor y poder tener acceso a cosas que a veces es complicado, y además a demanda, cuando lo necesites, en el horario que necesites, en los problemas concretos que necesites, donde si tienes la actitud que comentábamos de emprendedora, puedes marcar diferencias. No había visto el peligro no lo había enfocado desde esa parte, y fíjate, desde Google anunciaron hace un mes un modelo nuevo que se llama LearnML, que va a ser gratuito, enfocado a formar, y le voy a prestar atención. No tengo opinión. Learn, o sea, eso de Learn, si buscas, sí, ese va a ser gratuito, está muy pensado para precisamente que la gente tenga acceso a la formación y a poder aprender más fácil, pero le voy a dar una vuelta. Es un melonazo de preguntas que lanzas. Y a ver, yo como hemos hablado mucho de pensamiento crítico, y a mí me gusta mucho liderar como un ejemplo, como bien introducía Marga, pues voy a dar la perspectiva crítica, que es, o sea, ¿qué prefiero? ¿Que mis hijos se formen con un profe con conciencia o sin ella? Bueno, es que hay profes con conciencia buena y hay profes con conciencia mala. Y hay profes sin conciencia también. Claro, o sea, yo desde luego prefiero a ChatGPT a un profesor que viola a sus alumnos. Yo también. Entonces, pero el contenido es el que es, ¿no? Bueno, no lo sé. No, a ver, o sea, claro, en un caso tan extremo. O sea, parto de ahí, ¿no? Y luego, o sea, porque obviamente mi respuesta a tu pregunta es que sí, que yo prefiero, o sea, que yo creo que la conciencia es una de esas habilidades humanas que los que somos humanistas pues pensamos, joder, pues hay algo más allá, ¿no? Que un montón de materia aquí dentro y, bueno, con conexiones neuronales y tal, pues lo puedes llamar chispa, lo puedes llamar alma, lo puedes llamar fe, lo puedes llamar como tú quieras, pero, bueno, pues esa podría ser, en la elección y creencia de cada uno, la diferencia entre tener un circuito de neuronas programado sobre un, no sé, material de carbono o sobre un material de silicio o de cuarzo, como parece que ahora va a almacenar más datos. Pero es un tema que me interesa mucho. O sea, más allá de la respuesta obvia, que es que prefiero eso, yo estoy investigando muchísimo sobre eso y descubro que hay neurólogos y hay científicos investigando realmente eso, ¿no? Sí. Y es muy interesante. O sea, que la respuesta es, no lo sé, y en el caso particular que pones de ejemplo de la educación, ya te digo que a mí no me parece, con mis hijos, y son pequeños, los míos tienen 9 y 7, pero me vienen y me preguntan, oye, ¿podemos hablar esto con ChatGPT? ¿Podemos generar esta foto con tal? Y no pienso en la parte de la conciencia, porque creo que va a formar parte de su aprendizaje, ¿sabes? Y no sé, yo creo que habéis sacado ejemplos muy acertados cuando hablabais antes de la revolución de Internet, de la imprenta y tal, porque en su momento movieron los cimientos de las creencias del momento, ¿no? Y bueno, pues esto va a ser similar, es una revolución diferente porque esa capacidad de aprendizaje la creíamos exclusivamente humana antes,
y en ese sentido sí que creo que es diferente, pero el patrón de cómo adoptamos los humanos las soluciones tecnológicas tiende a ser igual. Entonces eso, bueno, puede ser un poco guía de respuesta para estos retos. Muchísimas gracias. Estamos ya al final de la conversación. Me gustaría haberos preguntado qué opináis de la reproducción de vuestras individuales del principio, si creéis que esto va a ser posible con la IA, si al final tendremos un Enrique, tendremos un Enrique, un David y un Jesús tan únicos como vosotros, pero lo dejamos para otro momento. Dejo la pregunta a todos. Muchísimas gracias, hemos aprendido un montón sobre el cambio, la ética, la humanización, los sesgos, cómo evitar los fakes, y muchísimas gracias a los participantes. La verdad es que gracias a vosotros ha sido una conversación muy dinámica y muy interesante.